Hola, soy Rose510 y este es el 13º vídeo de Creepy Urbano. Bien, comienzo. 1. El diablo en pañales. Esta dice así. Cierta vez, ya muy entrada la noche, circulaba en las callejuelas retorcidas y mal formadas de la ciudad un hombre en evidente estado de ebriedad. Las calles eran alumbradas apenas con unos pequeños candiles que al reflejar las sombras formaban tétricas figuras fantasmagóricas, a lo cual el borrachín no daba muestra de sobresalto. Andando unos pasos más, escuchó levemente el llanto de un bebé. Era un llanto ahogado. Se detuvo tambaleante, pero ya no escuchó nada más que el aullar de los perros en la lejanía. Andando unos metros más de nuevo escuchó ese llanto inconfundible. Ahora sí era claro, era el llanto de un bebé que se escuchaba más fuerte. El hombre buscó en los rincones, y justo debajo del puente que cruzaba se hallaba la infortunada criatura rosada y regordeta que solo estaba cubierta por una pequeña manta. El hombre levantó al bebé sin antes maldecir a la desnaturalizada madre. Aún tambaleándose, el hombre siguió su camino, aún murmurando pestes contra la infame que dejó a su pequeño crío en semejante situación. No había llegado ni al siguiente faro y empezó a tener la impresión de que el niño pesaba un poco más. Avanzó 4 calles más y evidentemente se percató de que el chiquillo era más grande y más pesado. Ya no podía con él, parecía que en lugar de niño llevaba un cerdito cargando, y se acercó a la luz del siguiente faro para ver al niño. Levantó la manta y cuál fue su sorpresa al comprobar que efectivamente era un cerdo que llevaba cargando, el cual lo miró con los ojos encendidos, chasqueó los colmillos produciéndole el terror más profundo que se pueda sentir. Lanzado al animal por los aires y exclamando un Ave María purísima, se echó a correr por las retorcidas calles empedradas, hasta la borrachera se le quitó. 2. El cine colonial. Cuentan que hace varias décadas, cuando se había inaugurado un cine en el centro de la ciudad, había una chica, a la que llamaré Claudia, que le encantaba ir con su novio al cine. Claudia siempre regresaba a altas horas de la noche, aunque sus padres le habían advertido que si volvía a llegar tarde de nuevo sería castigada y no volvería a ver a su novio. Un día de agosto, el novio invitó a Claudia al cine y ella aceptó. La madre ya no sabía qué hacer con Claudia y la encerró en su cuarto bajo llave, pero Claudia se las arregló para salir de la casa e irse al cine. Cuando llegó se percató de que su novio no había llegado. Se sentó y esperó, pero su novio nunca llegó. Justo cuando se iba a ir, llegó un chico muy apuesto y le dijo que si quería entrar al cine con él, puesto que su pareja nunca había llegado. Claudia no se pudo negar y entraron juntos a ver la película. Mientras estaban dentro del cine, a Claudia se le cayó algo al piso y se inclinó para levantarlo. Miró sus pies y se percató de que tenía una pata de mula y otra de gallo. Horrorizada, levantó la vista y fue asesinada por el mismísimo diablo. Se dice que este la rasguñó hasta arrancarle algunos pedazos de piel. Claudia fue sepultada en el cementerio municipal. Su madre juró ir a visitarla todos los días hasta que ya no pudiera más. Un día después, fue al cementerio a llevarle flores, pero cuál fue su sorpresa al ver que la tumba estaba vacía. Mandó llamar al sepulturero y le pidió una explicación para ese extraño suceso, pero el sepulturero no sabía qué había sucedido. Algunas personas se quedaron vigilando el ataúd toda la noche y, cerca de las 12 de la noche, pudieron observar cómo el ataúd era levantado por una especie de espíritus. El ataúd fue llevado hasta la entrada del cementerio, justo en donde lo habían encontrado hacía algunos días. El ataúd no fue movido nunca más, pues, aunque lo pusieran en el lugar en donde debería estar, siempre amanecía en la puerta. Ahora está totalmente cubierto por plantas y tierra con una capa de cemento cubriéndolo para evitar que sea abierto. Los ancianos dicen que, como la había asesinado el diablo, la tierra santa en la que fue sepultada no la quería. El cine fue cerrado por muchos años, pero ahora es una bodega de mueblería y dicen que se escuchan algunos gritos por ahí. En mi opinión, no quisiera saber qué es lo que en realidad pasa ahí. 3. El arquitecto. Corría el año de 1937 y en las cercanías de la Ciudad de México había un pequeño poblado de nombre Tezontepec, el cual estaba situado entre un gran río, cuyo caudal en época de lluvias era tan impetuoso que siempre se desbordaba.
Este pueblo era un punto muy estratégico para poder agilizar las vías de comunicación entre la creciente Ciudad de México y el Estado de México, el cual a su vez comunicaría a todo el interior de la República. El gobierno decidió asignar la construcción de dicho puente a un joven ingeniero graduado en el extranjero. Su nombre era Manuel. Este joven era muy engreído y siempre buscaba la oportunidad de hacer menos y humillar a sus compañeros de profesión. Manuel partió a Tezontepec con la intención de terminar el puente lo más rápido posible. Al llegar a ese poblado conoció a Jeremías, un hombre sencillo que le ayudaría en todo lo posible. Así pues lo instaló en su propia casa, donde vivía su única hija, María, la cual después de la muerte de su madre se hizo cargo de la casa. Manuel se quedó pasmado ante la belleza tan natural e indígena de María, pero al recordar su origen decidió solo jugar con los sentimientos de ella. Días más tarde la construcción del puente se iniciaba y todo iba excelente, sin embargo un accidente ocasionó la muerte de 3 trabajadores, quienes cayeron del puente durante una noche lluviosa, obligados a trabajar por Manuel. El padre de María no veía con buenos ojos la relación de Manuel con su hija y la prohibió. Manuel encolerizó e incrementó las jornadas al punto de ser extenuantes e inhumanas. José María era otro jornalero que trabajaba en la construcción y le propuso a Manuel que si deseaba a la hija del viejo este debería desaparecer. Entre los dos se pusieron de acuerdo y en una noche al regresar a su casa Jeremías fue asesinado, y su cuerpo fue depositado dentro de la mezcla de un pilar que sostenía el puente. Los días transcurrieron y María, desconsolada ante la repentina desaparición de su padre, buscó consuelo en Manuel, y este se lo dio. Una vez obtenido lo que deseaba, Manuel abandonó a María, quien desconsolada fue a la construcción del puente, de donde se arrojó. Manuel, al ver lo que ocasionó, se sintió mal y por las noches bebía en compañía de José María. Manuel le comentó que deseaba concluir su trabajo y regresar a la Ciudad de México. José María le comentó que había una forma de terminar la obra a la mayor brevedad, pero que tendrían que ir esa noche a la construcción. Manuel aceptó. Pasaban de las 23 cuando se vieron ante una pálida luna llena que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. José María le comentó si estaba enterado que en todas las construcciones por costumbre y a manera de sacrificio se debían ofrecer almas al demonio para que éste permitiera que la obra fuera concluida satisfactoriamente, a lo cual Manuel soltó una sonora carcajada, la cual se desvaneció al observar cómo una nube ocultaba la luna llena y reflejaba el verdadero rostro de José María, quien era en realidad el diablo. Manuel no podía salir de su asombro. Intentó correr, pero una mano lo arrojó desde lo más alto del puente. A la mañana siguiente se encontró el cuerpo sin vida del joven arquitecto. En su pecho llevaba marcada una quemadura en forma de mano. Los trabajadores al encontrarlo se persignaron y llegaron a esta conclusión por el número de muertes, que fueron 6, y además de que semanas más tarde el puente estaba terminado. 4. El jinete sin cabeza. La historia comienza a mediados del siglo XIX, cuando en tierras mexicanas se iniciaba nuestra independencia, y las rebeliones de los insurgentes, o revolucionarios, contra los conservadores. Se cuenta que antiguamente una de las calles cercana a mi casa, en ese entonces era un camino real, que conducía a la capital, México, y que se solían dar fuertes batallas entre insurgentes y conservadores, por estos caminos. Uno de los tantos revolucionarios que apoyaban la justicia, las ideas de don Miguel Hidalgo, y que no querían más esclavismo en nuestro país, era muy conocido entre los soldados conservadores, por ser osado y valiente en el campo de batalla, y comenzaron a sentir un odio inmenso hacia este hombre. Un día, en una batalla entre estos dos bandos, los conservadores capturaron de manera muy vil al pobre hombre, quien solo defendía las causas de la verdad y la justicia, y se lo llevaron cerca de un árbol, mataron a su caballo, y allí le cortaron la cabeza y se la llevaron a la capital para ser exhibida en las calles como advertencia para aquellos que quisieran rebelarse contra el gobierno. Dicen que al regresar a buscar su cuerpo, este y su caballo ya no se encontraban en el sitio donde ellos los habían dejado. Desde entonces se dice que en las noches oscuras, pasando el viejo camino y el puente llegando al árbol donde lo asesinaron, se pueden oír los golpes de cascos de un caballo, y al jinete buscando su cabeza.
Mi abuelito lo vio, de madrugada, ya que regresaba de su trabajo en una pequeña milpa que quedaba cerca del lugar donde murió el jinete. Oyó cómo se acercaba a alguien como si estuviera montando un caballo, solo lo vio pasar. Llevaba un traje negro de charro pero sin la botonadura de plata típica de este traje, llevaba una capa de color negro, espuelas de plata, y una espada colgada en su cinturón. Su caballo era muy grande, y de color negro azabache. Pasó con su caballo a todo galope, y se perdió de vista, como si hubiera desaparecido por arte de magia. Con tal susto mi abuelito jamás volvió a salir a esas horas. Y no ha sido él el único que lo ha visto. He oído, también las personas que vivían cerca de ese camino. Adiós, suscríbanse por favor.